Buena, buena, buena. Comiéndome yo un caramelo de menta por mi voz tomada, mi afonía, perdón. Pero bueno, trato de curarme. Estábamos viendo en el otro video ejercicios uno de estadística, este sería el video ejercicio 2 de estadística. Vamos a seguir con los conceptos para hacer el ejercicio que mostré en el video anterior. Ahora vamos a hablar de lo que es la medida de tendencia, vamos a ver lo que son medidas de dispersión, sobre todo lo que es la varianza. Ay, no quiero escribir en este color. Vamos a de este color. Ahora sí. Vamos a escribir lo que es la varianza. Y la desviación estándar a consecuencia. Bueno, habíamos visto lo que es la esperanza. Sabemos que la esperanza X es el valor ponderado promedio que sería como el valor más probable de encontrar en la población. O está asociado al valor más probable de encontrar en la población. Estamos hablando de las personas que ganaban un cierto dinero, un sueldo en la capital. Desde que sacábamos el sueldo, la variable aleatoria era X, que era el sueldo de la persona, y PX era la probabilidad de encontrar una persona con ese sueldo. Y hacíamos, ponderábamos esos sueldos, o sea, promediamos esos sueldos y nos sacaba una esperanza X. Esa esperanza sería eh, el sueldo típico, estándar, en promedio que ganaría una persona cualquiera de la capital tomada al azar. O sea que no es que va a ganar eso, sino que va a ganar aproximadamente eso. Es decir, si el sueldo promedio de cualquier habitante de Capital Federal suena en, qué sé yo, 97.000 pesos, es muy probable que yo tome una persona en el microcentro y que gane algo aproximadamente a 97.000, que yo, por ahí gana 90 o gana, no sé, 100.000, pero que esté por ahí, en ese rango, digamos, alrededor de ese valor esperado. Por eso se llama medida de tendencia central, porque como lo vimos cuando graficábamos, justamente la probabilidad versus X, nos quedaba un diagrama de puntos que daba una cierta curva, bueno, no era una curva, sino un conjunto de puntos con una cierta simetría. Yo dibujé en ese ejemplo un conjunto de puntos medio simétrico, todo lo que se ve, el conjunto de puntos que se veía a la izquierda, la distribución de puntos que se veía a la izquierda, era la misma distribución de puntos que se ve a la derecha, digamos, un diagrama, una distribución de puntos bastante simétrico, y yo dije que la esperanza es muy probable de encontrarlo casi en el centro de la curva, y es poco probable encontrarlo en los extremos, porque si no, no sería valor esperado. El valor esperado es un valor, por eso se dice de tendencia central, porque está asociado a la mayor frecuencia de aparición. O sea, en este caso, la mayor frecuencia de aparición es encontrar una persona que gane aproximadamente ese sueldo en la capital federal. Entonces, todo lo que voy diciendo no lo voy escribiendo, así que retrocedan y copien ustedes lo que tengan que copiar. Ahora la varianza es algo distinto. ¿Qué es la varianza? Bueno, la varianza va a ser un parámetro que me va a decir, y escuchen muy bien, la varianza va a ser un parámetro estadístico que me va a informar cuánto se separan los sueldos de las personas, cuánto se separan los sueldos de las personas respecto al valor esperado. Cuánto se separan los valores de los sueldos de las personas respecto del valor esperado, pero en promedio. ¿Cuánto se separan, pero en promedio? ¿Y cómo es eso del promedio? Bueno, la variancia es una forma de promediar, la varianza es una forma de promediar desviaciones. Esas desviaciones serían las diferencias de los sueldos de las personas menos el valor esperado. O sea, ¿cuánto se separan los valores de sueldos de las personas respecto al valor esperado? Bueno, va a ser la diferencia entre el sueldo de la persona, que yo tomo como referencia, menos el valor esperado. Esa diferencia entre X y el valor esperado, o sea, entre X y esperanza X, esa diferencia se llama desviación. Esas desviaciones van a ser diferentes, porque yo voy a encontrar personas distintas. ¿Qué sé yo? Supongamos que el sueldo promedio, la esperanza X es 90.000 pesos, para redondear. Y yo encuentro una persona que gana 89. Bueno, la desviación
o la diferencia va a ser 89 menos 90, bueno, va a ser menos 1000. Después encuentro otra persona que gane 95. Bueno, la dispersión o la desviación entre 95 y 90, que se vuelve esperado, va a ser 95.000 menos 90. La diferencia es 5.000. Eso es otra desviación. 5.000 es otra desviación. Después encuentro otra persona que gane 100.000. Bueno, gana 100.000. Bueno, la desviación, ¿no? Entre 100.000 y el valor esperado que es 90 va a ser la diferencia. 100.000 menos 90, 10.000. Y así sucesivamente voy sacando diferencias. El tema que todas esas diferencias que yo voy obteniendo, las tengo que promediar. Y cuando promedio todas esas diferencias, voy a sacar a futuro la varianza y la desviación estándar. ¿Por qué desviación estándar? Porque es una desviación promedio. Yo tengo que promediar esas diferencias, yo tengo que promediar esas desviaciones, yo tengo que promediar esas fluctuaciones. Y cuando promedio esas fluctuaciones, voy a obtener como parámetro la desviación estándar, que es un parámetro que me está dando la idea de una tendencia, de una medida de dispersión. Todo lo que dije lo retroceden en el video y lo copian. No puedo copiar todo eso. Yo estoy dando el ejemplo y estoy explicando el concepto de lo que es la varianza y la desviación estándar, y vamos a encontrar una fórmula para eso. Entonces la varianza, vamos a escribir, es una medida de cuánto se separa, ya lo dije igual, de cuánto se separa en promedio, de cuánto se separa o se desvía, se separa, por eso hablé de desviaciones, que es el X menos la esperanza X. ¿Cuánto se separa o se desvía X, que es la variable aleatoria, yo lo llamo XY, de la esperanza X? Es la medida de cuánto se separa o se desvía X de esto en promedio. En promedio. Bueno, dicho así, más o menos a la ligera se entiende el significado. O sea, tomo X1, bueno, ¿cuánto se separa X1 del valor esperado? Coma. Tomo X2, ¿cuánto se separa del valor esperado? Tomo la persona X3, bueno, la persona X3, sería el sueldo X3 de la persona 3. ¿Cuánto se separa del valor esperado de lo que ganaría en promedio una persona tomada al azar de la capital federal? Bueno, esta diferencia. Y así sucesivamente hasta 100. Pongámosle que, bueno, tomo hasta N personas. Por decir, N sería 100, el número de personas. N es el número de personas. Esas son todas las desviaciones. Bueno, son desviaciones. Desviaciones. Las desviaciones indican cuánto se separan los valores de los sueldos de las personas tomadas al azar respecto del valor esperado. Son esas diferencias. Desviaciones o fluctuaciones, también se lo llama. Yo ahora tengo que encargarme de promediar esas diferencias. ¿Cómo promedio esto? Lo promedio de esta forma. Igual que la esperanza. Pero el promedio va a ser no sobre X, sino sobre las desviaciones que estoy tomando acá. Y de la siguiente forma. Si me escucharon bien, entendieron lo que quiero hacer. Vamos a poner varianza X como ahí, la sumatoria. ¿Por qué no me sale algo? Perdón, ¿eh?
mejor. Si puedo hacer. Ahora me quedó más bonito. Este es el término sumatoria, ¿no? De suma de series. Sumatoria desde I1 hasta N, N son N personas, N sueldos. ¿De qué? De estas desviaciones, XY menos la esperanza X, al cuadrado. Después hablamos de lo por qué al cuadrado. Por la probabilidad X. Fíjense que tiene un parecido a lo que es la esperanza. La esperanza tenía esta pinta. Lo vimos en el video pasado. Acá no me salió también la sumatoria. Me salió medio como diciendo, estoy apurado. La fórmula que vimos en el video anterior era esta para la esperanza. Fíjense que es la misma. Casi, no es la misma, perdón. Son parecidas. La esperanza de la sumatoria de XY, probabilidad XY, y acá la varianza va a ser XY menos la esperanza al cuadrado por la probabilidad XY. Lo que estoy acá en la esperanza, estoy promediando las X. En cambio, acá en la varianza estoy promediando estas desviaciones al cuadrado. Y eso es lo que tienen de parecido, que por un lado promedio las X y por otro lado promedio las desviaciones al cuadrado. Y va a ser al cuadrado, bueno, este parámetro es así, es un parámetro cuadrático. ¿Para qué? Para no tener en cuenta el tema de la diferencia de signo. O sea, yo dije que, bueno, podría encontrar, si el sueldo promedio, la esperanza X es 90.000 pesos, es muy probable que encuentre una persona tomada al azar de la capital federal que gane esa plata, eso significa la esperanza. Supongamos que la esperanza es 90.000 y encuentro un tipo que gane 89, bueno, 89 menos 90 va a dar menos 1.000. Entonces, menos 1.000 lo elevo al cuadrado y mato ese signo, que no me interesa ese signo, que es un signo por defecto, pero el cuadrado mata el signo, pues sabemos que todo número, todo número real elevado al cuadrado es positivo. Entonces, bueno, ahora si gana 95, 95 menos 90 me queda 5.000, me queda una diferencia positiva, al elevar al cuadrado no pasa nada, sigue siendo positivo. Pero esto por justamente el parámetro se toma así en principio, lo digo intuitivamente, para no tener problemas de el signo cuando hago estas desviaciones o estas diferencias entre X y la esperanza X. Bueno, el parámetro es así. Y esto mide la varianza. Esto es la varianza. Esto es la esperanza, lo de la derecha, y esto es la varianza, que es la protagonista de esta clase. Esta es una medida de dispersión de cuánto, digamos, se alejan o se acercan los valores de X respecto al valor esperado, y la esperanza es una medida de tendencia central donde me está diciendo que la esperanza va a estar en el medio de los datos, en el medio de esa curva que yo dibujé en el video pasado. Generalmente la esperanza se encuentra casi en el medio del histograma, casi en el medio de la curva, como representando ponderadamente al conjunto de la población. Es poco probable encontrarlo en los extremos. O sea, no voy a decir que la esperanza está del lado de los sueldos enormes porque es poco probable que encuentre una persona con un sueldo enorme. Y tampoco la esperanza va a estar del lado izquierdo donde los sueldos son ínfimos porque es poco probable encontrar una persona que gane 100 pesos por mes. O sea, la esperanza siempre se encuentra, qué sé yo, entre los 100 y los 130.000 pesos. Por eso está en el medio de ese histograma, en el medio de la curva. Por eso se llama medida de tendencia central. En cambio, la varianza que es esto, Px, es una medida de dispersión, de cuánto se alejan los valores de X respecto del valor esperado. Bueno, ¿y qué incidencia tienen los gráficos esto? Bueno, tiene una incidencia. Tiene una incidencia geométrica. O sea, supongamos, supongamos nosotros que si graficamos, si hacemos, en todo caso, graficamos para la esperanza y graficamos también podemos graficar para el tema de la varianza. Este, por ejemplo, para el caso de
ya que la tengo a mano acá para el caso de la esperanza, yo puedo tener una curva simétrica y la esperanza es muy probable que se encuentre casi en el medio. Eh, Podría tener esto para la esperanza, bueno, no lo tendría que haber dicho en el video pasado, pero podría ser una curva así, y la esperanza la vamos a encontrar por acá. O podría llegar a ser una cosa así. Bueno, la esperanza la voy a encontrar del otro lado. Bueno, en realidad esto tiene que ver con el sesgo de la curva, si es cegada a la derecha, cegada a la izquierda. Bueno, tiene que ver con el sesgo. La primera es simétrica, la segunda cegada a la derecha, porque la esperanza está del lado derecho, y la tercera sería cegada a la izquierda, porque la esperanza la encontramos a la izquierda. Bueno, tiene que ver con la disposición de cómo se encuentra la esperanza según la distribución de la curva. Esto para el caso de la esperanza. Hay una fórmula para el sesgo que tiene que ver con la moda y bueno, y con momentos de orden 3, pero no voy a dar la fórmula porque esto es un repaso ligero. Estoy diciendo que las curvas que uno puede dibujar en un histograma pueden tener esos aspectos, un aspecto simétrico, un aspecto sesgado a la derecha o un aspecto sesgado a la izquierda. Eh, pero simplemente es una aclaración. Esta es sesgada a la derecha, hay una fórmula para el sesgo, después la vemos, ahora no. Y esta es sesgada a la izquierda. Para quien sabe el tema de la moda es el valor de mayor frecuencia. En todo caso, acá la esperanza coincide con la moda, porque la curva es simétrica. La moda significa el valor de X correspondiente a la mayor probabilidad. En todo caso, acá sería esta la moda. El punto más alto, más álgido, ¿no? De la curva. La moda está ahí. Está a la izquierda. Cuando la moda está a la izquierda de la esperanza, se dice que está sesgada a la derecha. En cambio, la moda, cuando está a la derecha de la esperanza, se dice que está sesgada a la izquierda. Hay una fórmula que tiene que ver con la moda, que dice que el sesgo es el promedio menos la moda sobre la desviación estándar. Bueno, eso es el sesgo. Es una forma de medir el sesgo también. Hay otra fórmula que tiene que ver con momentos de orden 3, ¿no? Que sería como esta fórmula, pero al cubo, dividido la desviación, dividido la varianza. Cuando hacemos esto, pero al cubo, dividido la varianza, que es esta fórmula, nos da el sesgo también. Pero es otra forma de ver el sesgo. Pero acá mejor es hacerlo así. Si es simétrica, la esperanza es igual a la moda, coinciden en el mismo punto máximo. Si la esperanza está a la derecha de la moda, acuérdense que la moda es el valor de X correspondiente a la mayor frecuencia. Si la esperanza está a la derecha de la moda, se gana a la derecha. Y si la moda, y si la esperanza está a la izquierda de la moda, se gana a la izquierda. Bueno, listo. Son las características básicas que hay que entender de la esperanza. Y ahora sí vamos a nuestro protagonista, que es la varianza. ¿Y qué pasa con la varianza? Bueno, veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Si la varianza es chiquita, bueno, chiquita respecto de que, ¿no? O sea, si vamos teniendo una serie de curvas donde la varianza va aumentando, pongámosle que tengo esta primera curva, ay, qué mal que me sale todo. Supongamos que tenemos esta primera curva y la variancia es casi tendiendo a cero, algo aproximadamente cero. Vamos a ver una curva muy picuda. Vamos a hacer una mejor gráfica que esa porquería. Ah, me sale bien.
No sé qué me pasó. Ahí no hablé y me salió mejor. Bueno, supongamos que esto tiene una bueno, si una varianza, vamos a ponerle varianza x1. Varianza 1 de x. Supongamos ahora que el valor de la varianza es un poco más grande. Vamos a ver que se hace más mesética. No tan puntiaguda como esta, se hace más abierta. Es como que, de alguna manera, uno ve el ancho de la curva y acá hay un ancho más pronunciado. Eso es lo que quiero decir. Eso significa que la varianza creció. O sea que la varianza 2 es mayor que la varianza 1. ¿Y eso qué significa? Significa lo siguiente. El valor esperado está acá. Pongamos como que la curva simétrica coincide con la moda. Bueno, la esperanza está acá. Esperanza. Supongamos que es la misma que en el segundo gráfico. Desde acá. Supongamos que no varía mucho la esperanza. No varía casi nada. ¿Qué estamos observando? Estamos observando lo siguiente. En el segundo gráfico, los datos se expanden o se alejan mucho de la esperanza. Por eso acá hay un ancho más pronunciado que en la curva, que en la primera curva. En cambio, los datos, digamos, los datos que tenemos en la primera curva, los valores de X correspondientes a la primera curva, se alejan muy poco de la esperanza. Por eso tenemos un ancho poco pronunciado. Y por eso la vemos más picuda. O sea, cuanto más picuda vemos la curva, supongamos que es simétrica, significa que los valores de X están muy concentrados alrededor de la esperanza, están un poco alejados de la esperanza. En cambio, si la varianza es mayor o aumenta, significa que los valores de X se encuentran más lejanamente del valor esperado. Y por eso se ve más acampanada, más expandida la curva. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea que cuanto mayor sea la varianza, más mesética, más abierta vamos a encontrar la curva. Y al encontrarla más abierta, los valores de X se alejan más de la esperanza. Eso significa. Ese es el significado de la varianza. O sea que en el segundo caso, los valores de X están más dispersos, más alejados de la esperanza, por eso la varianza es mayor. En cambio, en el caso 1, vemos que los valores de X están más concentrados alrededor de la esperanza de X, por eso la curva es muy picuda. Y al ser muy picuda, todos los valores de X se encuentran muy concentradamente alrededor de la esperanza de X. Por eso la varianza en 1 es menor que la varianza de 2. Bueno, ese es el significado estadístico de la varianza. Me da una medida de dispersión, me da una medida de cuánto se alejan los valores de X respecto de la esperanza en promedio. Por eso la fórmula esta, que la fórmula de la varianza es un promedio estadístico de las diferencias entre los valores de X, que son los sueldos, y la esperanza de X, pero al cuadrado, porque es una medida cuadrática. Bueno, listo. Estos son los conceptos básicos que hay que entender para de alguna manera entrar en el ejercicio que quedó en el primer video y todavía no lo procesé. Pero si no entendemos el concepto básico, seguramente no vamos a entender nada de lo que voy a hacer en el ejercicio. Ahora sí voy a hacer el ejercicio. Voy a hacer el ejercicio. Y a medida que hacemos el ejercicio, voy mencionando ciertas propiedades, que no las voy a mencionar acá porque no tienen sentido, las voy a usar cuando las tengan que usar. Pero básicamente esto es lo que uno necesita saber para poder procesar el ejercicio y otros ejercicios. Con respecto a la curva que nosotros estamos viendo acá, hay una coeficiente que se llama kurtosis,
que no lo voy a dar acá, que tiene que ver con el momento de orden 4, que es una fórmula parecida a la de la varianza, pero elevada a la cuarta, dividido por la varianza menos 3. Bueno, es una fórmula que me va a dar si esta curva es picuda o mesética o achatada, que se llama platocúrtica. Esta sería como una curva leptocúrtica y esta sería mesocúrtica. Y la platocúrtica significa, tendría forma de plato, tendría una forma así, aquí lo estamos dando, estamos todos. Acá vamos a encontrar algo así medio achatado y después desciende una meseta, una montaña. Bueno, una porquería, ¿no? Ya saben. En todo caso, bueno, la esperanza estará por acá, pero los valores, fíjense, cómo se expanden, cómo se diferencian, cómo se alejan los valores de X respecto de la esperanza. Por eso vemos este ancho, los valores de X se espacian o se distancian mucho de la esperanza. Acá la varianza va a ser varianza 3 y acá la varianza va a ser mayor, en todo caso. Bueno, tiene que ver con ese coeficiente que se llama kurtosis. Bueno, si la kurtosis, que es esa fórmula que mencioné, mayor que 0, leptocúrtica, si es igual a 0 es mesocúrtica, o sea, simétrica, y si es menor que 0, es platocúrtica. Pero no importa ahora eso de platocúrtica, mesocúrtica, qué sé yo, eso. Se analiza con la kurtosis, esta es leptocúrtica, vamos a ponerlo leptocúrtica. Ay, me salió. Trato de escribir bien. Leptocúrtica, mesocúrtica, de meseta, ¿no? Simétrica es mesocúrtica, la que enciende de kurtosis, la kurtosis vale 0, y esta es platocúrtica. Bueno, la kurtosis, ya que tenemos algunos minutos, faltan dos, bueno, en realidad faltan 12 minutos. La kurtosis es un número Q, pero bueno, en realidad es la sumatoria y 1 hasta n de datos, ¿no? Es la misma fórmula esta, pero elevada a la cuarta. No me acuerdo de esta porquería, haberlo usado muchas veces en estadística. Sí, elevado a la cuarta. Sí. Todo esto dividido, a ver si puedo hacer la división. La desviación estándar a la cuarta. Ah, bueno, no dije lo que era desviación estándar. Perdón. Por ahora lo digo. Es la varianza, que es esta fórmula, ¿no? Que está acá arriba. Menos 3. Esa porquería de fórmula es la kurtosis. Bueno, esa es la fórmula de kurtosis. Para el caso de que sea leptocúrtica, Q es mayor que 0. Si es mesocúrtica, Q vale 0. Si es platocúrtica, Q es menor que 0. Bueno, ya esto lo tienen que calcular, son fórmulas. Bueno, en el caso de la simetría, bueno, el tema del sesgo se mide con esta fórmula para el caso de la esperanza, S de sesgo. Hay una fórmula que es la esperanza menos la moda. Esto es una fórmula. Hay otra fórmula. Menos la moda sobre raíz cuadrada de la varianza. O también, aproximadamente igual a la sumatoria y 1 hasta n, viejos tiempos,
xy menos la esperanza de x todo al cubo sobre sí, sí. Claro. La raíz cuadrada de la varianza al cubo. Acá el sesgo vale 0 si es simétrica. Acá si se va a la derecha, el sesgo es positivo. Porque la esperanza le gana a la moda, porque la esperanza de estar a la derecha de la moda, esperanza menos moda, me queda un número positivo. Fíjense esta fórmula, no la fórmula de que está el cubo, que es horrible. Fíjense la fórmula esta, que es esperanza de x menos moda sobre la raíz cuadrada de la varianza. Si la esperanza es mayor que la moda, esta diferencia es positiva. Por eso el sesgo positivo. Y en el caso contrario, que la esperanza esté a la izquierda de la moda, esperanza menos moda me da negativo. O sea que en el caso que esté sesgada a la izquierda, el sesgo es negativo. Bueno, son cosas que hay que saber, básicamente, que es importante. Y una cosa más que me olvidé de definir, importante, desviación estándar. Desviación estándar, lo vamos a poner, eh, ¿por dónde lo vamos a poner? Acá. Desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y esta es la medida que importa en estadística. La desviación estándar o también desviación promedio. Es como el promedio, porque en realidad si vemos la fórmula de la varianza, es un promedio sobre estas desviaciones, sobre estas diferencias. A esto se le llama desviación estándar. Bueno, listo. Mínimo hay que saber esto. Tomarse el tiempo y atributo de haber entendido estos dos primeros videos. Y ahora en este tercer video que voy a hacer ahora, voy a hacer el problema. Tengo que hacerlo porque así se termina rápido y no tenemos que dar otra clase por esto. Y ahí va a aparecer un nuevo parámetro de dispersión que tiene que ver con la dispersión y tiene que ver con otras cosas que se llama correlación lineal, que es el tema de la covarianza. Muy importante en estadística, muy importante. Ahora vamos a ver cómo aparece. Así que bueno, voy a guardar este dibujito. Qué lindo que quedó. Y nos vemos en ejercicios 3 de estadística, y ahí voy a hacer el ejercicio que mostré en ejercicios 1 de estadística, ¿no? En el video anterior, y vamos a terminarlo, y bueno, y después a dormir, sin antes tomar un pico, una rica chocolatada, un café con leche, o pasear al perro, qué sé yo. Pero bueno, necesito que procesen estos dos videos, repásenlo, y vamos a ver el ejercicio ahora que puse en pantalla en el video anterior de ejercicios 1 de estadística. Bueno, lo que voy a hacer es dejar de compartir. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.